Cuando queremos hablar de qué es despertar de la conciencia, quisiera antes que nada hacer una diferenciación de lo que es esta búsqueda que he tenido toda mi vida y que seguramente has tenido tú y que han tenido la mayoría de las personas, que es la búsqueda de un camino espiritual. El punto está en que cuando decimos la palabra espiritual, siempre hay una connotación religiosa, espiritual desde un enfoque católico, cristiano, budista, musulmán, hinduista, cualquier otro. Y siempre la palabra espiritual va imbuida de una serie de creencias, de imágenes, de conceptos que tienen que ver con las religiones. Nosotros respetamos todas las... porque finalmente cada quien debe de buscar la medicina para su alma, para su espíritu, que encuentre el camino que lo lleve a realizarse. Pero nuestra visión es una visión diferente, es completamente opuesta, es antagónica. ¿En qué es antagónica? En que nosotros no vamos a seguir preceptos religiosos en donde buscamos crear una comunidad, en donde vayamos creando dependencia con esa comunidad. Buscamos formar familias, donde la conciencia y el poder humanos. No dependamos de que si tu Dios se llama de una forma o de otra, cada quien llámelo como se sienta a gusto consigo mismo, pero lo importante es que el despertar de la conciencia es el tomar conciencia de nosotros y nuestra relación, no solamente con la vida, sino con la naturaleza, sino con el universo mismo, bajo las leyes del universo, y entender que en este despertar de la conciencia los seres humanos tenemos la capacidad para desarrollar capacidades del hemisferio cerebral derecho, que hoy se le llaman psíquicas, pero que realmente son capacidades normales de todos nosotros. Despertar de la conciencia es empezar la vida, a ver la vida desde un enfoque diferente. Podríamos decirlo de esta manera: es como si te sacara yo del planeta Tierra y desde arriba vieras el comportamiento de los humanos, el comportamiento de las religiones durante toda la historia, el comportamiento de los políticos durante toda la historia, el comportamiento de las fuerzas económicas durante toda la historia, y ahora el comportamiento de los medios de comunicación y redes sociales. Y nos damos cuenta que la mente de todos estos humanos es el fruto de todas estas filosofías, enseñanzas, directrices, educación, creencias que nos limitan como seres humanos y nos meten en cajones. Lo que buscamos en el despertar de la conciencia es aprender a abrir nuestro hemisferio cerebral derecho, a creer que en nosotros está la parte mágica, la parte de desarrollo del ser humano. Podríamos llamarle espiritual, podríamos llamarle divina, no importa, llámale como tú quieras, como tú te sientas bien y sientas que va de acuerdo con tus creencias, ¿qué te pueden quitar? Cuando hemos sido programados cada uno en nuestra religión durante toda nuestra vida, y cuando verdaderamente tenemos un deseo de desarrollar este camino espiritual, quitarte todos estos programas sería casi imposible. Por eso, en lugar de pelearnos contra esos programas, ponemos los programas de este lado. Este es el mundo espiritual, este es tu mundo espiritual, y ahora vamos a entrar a un mundo del despertar de la conciencia, de tus capacidades, de tu relación con la gente, con la energía y con el mundo, y cómo en estas capacidades los seres humanos tenemos el poder de modificar el destino. ¿Cómo? A través de entender, a través de la línea del tiempo, que tú puedes ver en una persona o en ti mismo, que a veces es más difícil con uno, porque uno tiene una expectativa y un deseo de que sucedan las cosas. Hay técnicas para esto, pero ahorita hablemos específicamente de que tú eres capaz de percibir una línea del tiempo de acuerdo a quién es la persona y lo que la persona está pensando hacer. Esto es lo que va a suceder. Pero si tú modificas el concepto de la persona, le das una nueva concepción, una nueva idea, una nueva visión, entonces puedes cambiar este destino. Lo puedes hacer tú, lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquier persona, porque el destino lo construyes. Y ese es el problema con todas las fuerzas que nos han controlado, que ellos no buscan que nosotros desarrollemos nuestro poder y que modifiquemos nuestro destino.
nosotros en Despertar de la Conciencia, eso es lo que hacemos. Vas a abrir los ojos desde allá, desde el universo, y te vas a dar cuenta de todo lo que hay y de todo lo que tú puedes lograr. Básicamente esta sería la diferencia. ¿Realmente podemos nosotros afectar al mundo en general? ¿O solamente podemos afectar a nuestro mundo? Existen muchas frases que dicen: conócete a ti mismo, cómo vas a dominar afuera si no te dominas adentro, en fin. Y todas estas frases tienen realidad, son parte de la verdad en determinados contextos. Pero si lo que estamos buscando en el despertar de la conciencia es despertar también tus capacidades como ser humano y dejar un poquito al lado todos estos sentimientos de falsa humildad, de no querer de que la gente, presentarse ante la gente, porque tenemos que ser humildes, porque eso es lo que nos enseñaron, no tiene nada que ver. Nosotros lo que hacemos únicamente es, tenemos que tener el valor de aceptar nuestra realidad. ¿Y sabes por qué la mayoría de la gente es o trata de ser humildes? ¿Por qué dirán los demás? O porque tienen miedo al rechazo, o porque tienen miedo a sí mismos de no lograrlo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando eres capaz de aceptar que tienes este poder y que tienes esta capacidad? Entonces, tienes que creer en ti. Y lo primero es creer en ti, ¿no? Y creer en ti quiere decir, yo creo en mí, creo en mi manifestación, en que tengo un poder y que este poder puede modificar el mundo entero. Hay algo que se llama el efecto mariposa, como el alateo o cuando las mariposas mueven las alas, este efecto de qué manera repercute en el resto del planeta. Yo sí puedo decirte de que tú, seas quien seas, no importa dónde estás, si realmente tuviéramos el foco y la energía suficiente, foco y energía suficiente, somos capaces de modificar lo que quieras del mundo. Lo podemos hacer. Con mi grupo hemos demostrado, tenemos más de 100 casos reales, comprobados de éxito, que con la mente trabajando en equipo somos capaces de modificar la realidad y pasar cosas inesperadas completamente. Por lo tanto, tal vez nosotros solos todavía no lo podamos hacer, pero si trabajamos en equipo podemos conducir una parte del mundo, una parte de seres humanos o una parte mayor. Depende de la fuerza, todo depende de la fuerza y puedes modificar la realidad. La pregunta es, ¿cuál es el mundo que queremos construir? Los políticos sí saben bien qué mundo quieren construir. Las religiones sí saben bien qué mundo quieren construir. Las fuerzas económicas saben qué quieren construir. Y hoy los medios de comunicación saben qué quieren construir. Y yo no sé si sabemos qué es lo que ellos quieren construir, pero lo que sí sabemos es lo que no quieren que suceda. Y es que tú y yo desarrollemos nuestra capacidad de libertad, de poder mental, de poder físico, porque dejamos de ser esclavos de ellos, porque dejamos de ser víctimas, porque dejamos de ser codependientes, porque aprendemos este sentimiento de libertad cuando cada vez tienes más fuerte tu centro, cuando cada vez tienes más energía, cuando cada vez tienes más poder y cuando un día te das cuenta que eres capaz de construir tu propia realidad. Pero para hacer esto necesitas algo que se llama responsabilidad. Responsabilidad y dejar de echarle la culpa a tu vida y a tus decisiones, primero que nada a tu mamá y a tu papá, después a tu pareja, después a tu jefe, a tu país, al presidente, a la cultura, a lo que tú quieras. Ya, dejemos de responsabilizar a todo mundo y tomemos la decisión de que tú eres el único responsable de tu vida, pero que tú tienes el poder para poder modificar la realidad, sea cual sea esta realidad. Tal vez algunos de ustedes estén preguntando en este momento, ¿y esto cómo se come? ¿Por dónde empieza? ¿Qué hacemos? Cerramos los ojos, respiramos profundamente, contratamos una visualización en internet, oímos una música clásica, nos ponemos a hacer algún ejercicio como Tai Chi. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que hay que hacer es inscribirte al curso de evidencia. ¿No es cierto?
tienes que hacer es tomar de que quieres decir, a ver, yo quiero conciencia. ¿Okay? Despertar mi conciencia es dejo de pelearme con situaciones espirituales y religiosas. No, las pones ahí, son tus creencias y las dejamos ahí. No te pelees con ellas, deja de emitir juicios. Todas las religiones son lo mismo. Deja de pelearte con las religiones. ¿Ok? Yo me peleé muchísimos años. Y después de esto, ¿sí? Lo segundo es, decía Carlos Castaneda, encuentra un camino con corazón. Me decían mis maestros monjes, Tenri, siempre sigue a tu corazón. Y te vas encontrando muchas filosofías en donde te hablan y te dicen, el camino y la guía está en tu corazón. ¿Y qué quiere decir esto? Se llama intuición, se llama sexto sentido, se llama evidencia, se llama aprender a encontrar la realidad y la vida a través de lo que pasa en tu corazón. ¿Y cómo puedes hacer esto? Todos ustedes en muchos momentos de su vida han tenido intuiciones, han tenido presentimientos, sienten las vibras. De hecho, hay estudios en donde muchos de los grandes empresarios y políticos, las decisiones más importantes de su vida fueron un acto intuitivo, no un acto razonado, no un proceso lineal. Me decía una vez uno de los 100 hombres más ricos del mundo, cuando quieras un buen director para una empresa, busca a alguien que sea by the book. ¿Qué quiere decir esto? Que siga los procesos tal y cual. Ese va a ser un buen director, porque va a hacer que las cosas funcionen con orden. Si quieres un hombre de negocios, si quieres alguien que realmente haga la diferencia, tiene que ser alguien que se atreva, alguien que no tenga miedo a romper estas líneas, alguien que siga más lo que siente de lo que piensa. Ahora, como no sabemos, como es un proceso que vamos a experimentar, lo que vamos sintiendo, tienes que darte cuenta que es un acierto y error, igual que el día que empezaste a caminar o a gatear, o el día que empezaste a hablar, pues eran aciertos y errores, a veces lo haces bien, a veces regular, a veces mal, y aquí es donde entra algo muy importante que está sembrado en nosotros de las religiones. No tienes que ser perfecto, tienes que relajarte y saber que te vas a equivocar una vez y otra vez, pero simplemente si haces cualquier cosa, ejercicio, música, acostarte y tratas de sentir lo que dice tu corazón, lo que viene dentro de ti, empezarás a estar en un camino. Ahora, esta intuición te va a llevar a algún lugar, porque vas a entrar en determinada vibración, en determinado sentimiento, que seguramente encontrarás a alguien, ¿no? Algunos, mis alumnos, mi gente, mi familia, ¿no? Han encontrado en el camino del despertar de la conciencia, de la energía mental que hacemos nosotros, han encontrado la respuesta, pero a lo mejor tú la encuentras con alguien más. Lo importante es que te lleves, que te dejes llevar, y mientras tu corazón te diga que estás ahí bien, mientras tu intuición te diga que las cosas fluyen, ahí quédate, eso es lo que a ti te va a funcionar. Ahora, si te vienes con nosotros y fluye, maravilloso, pero si no fluye, busca. Yo le digo a mi gente, a ver, no solamente estén conmigo, vayan y busquen muchas otras opciones, porque tenemos que enriquecernos. No, hay muchas maneras de llegar a nuestra intuición, a nuestro corazón, a nuestro hemisferio cerebral derecho. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Uno, atrévete a decir que lo vas a hacer, a buscar tu nivel de conciencia. Y dos, empieza a escucharte más, escuchar, ver las señales. En el mundo de los chamanes dicen cuando hay 3 veces algo, se repite algo 3 veces, es una señal del universo, es una señal que te están dando. Entonces, velo como señales, no tomes nada tan en serio porque estás experimentando, estás aprendiendo, pero aprende a sentirlo y si de repente intuyes algo, bueno, pues síguelo, sigue el camino de tu corazón y vamos a ver a dónde va, ¿ok? ¿Cómo conectas intuición, conciencia y evidencia? Tal vez la pregunta que sigue sería, ¿cómo conectas o cuál es la diferencia entre la intuición, entre el nivel de conciencia y la evidencia? Okay. Vamos a decirlo de esta forma. Nuestro hemisferio cerebral izquierdo, de aquí para acá, es una parte racional, analítica, en donde 1 más 1 son 2 y 2 más 2 son 4. En donde tú sigues una línea recta para llegar a algún lugar y tienes una meta y un objetivo, te planteas un planteamiento y sigues el proceso hasta que lo logras. Eso es el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es
bueno, el hemisferio izquierdo lo fuimos desarrollando de niños a través de la cultura y a través de ir a la escuela, iba desarrollando el habla, la comprensión, la lógica, etc. Pero cuando tú naciste, el hemisferio izquierdo estaba apagado, de cuenta es el hemisferio izquierdo, estaba apagado. Se fue abriendo poco a poquito. Pero cuando tú naciste, el hemisferio derecho estaba completamente abierto. Toda tu comunicación con el mundo era a través de la percepción, de la intuición del hemisferio derecho, no era a través de la razón, porque tú ni siquiera conocías el idioma en donde estás. Los niños que nacen en China o en Rusia o en Estados Unidos o en México, pues tienen diferentes idiomas, ni siquiera lo conoces. Entonces tu hemisferio derecho, esta parte intuitiva, ya percibes, ya entiendes, ya sabes, ¿no?, que se va apagando poco a poco porque dejas de usarlo. Pero cuando lo abrimos, que es lo que hacemos nosotros, lo que le enseño a la gente es cómo abrir tu hemisferio cerebral derecho, te vas a dar cuenta que al abrirlo, lo que yo llamo videncia es entender las capacidades de tu hemisferio cerebral derecho. Toda comunicación de tu cerebro derecho con el resto del mundo es videncia. Y en la videncia puede haber muchísimas cosas, desde ver el futuro, la adivinación, la percepción, el sentimiento, la intuición, las corazonadas, las buenas, las malas vibras, el leer las manos, el leer las cartas, todo eso son partes de la videncia, la telepatía, la telequinesis, todo es parte de la videncia, ¿no? Son las habilidades que tiene tu hemisferio cerebral derecho. Okay. Una cosa son las habilidades que desarrollas y otra cosa es el nivel de conciencia. ¿Cuál es? Pues el hecho de que yo pueda mover algo con la mente no me hace mejor ser humano. El hecho de que yo pueda sanar a alguien con las manos no me hace mejor ser humano. El hecho de que yo pueda ver la energía no me hace mejor ser humano. ¿Qué es lo que sí me hace mejor ser humano? ¿O qué es no ser una buena persona? ¿No? Eso lo dicen las religiones y lo dicen los políticos, ¿no? El equilibrio de un ser humano es el poder. Y el poder personal y el poder hacia afuera, pues tiene sus errores y tiene sus manchas. Imagínate a un universo que todo fuera luz, no puede ser, o que todo fuera negro, no puede ser. Tiene que existir siempre el equilibrio del yin y del yang, o el hunabku, como le dicen los mayas. Y en este equilibrio, lo único que hay que ver es qué tanto hay de luz, pensando que la luz es lo positivo, y qué tanto es la oscuridad, pensando que la oscuridad es lo negativo, que no es así, pero para poder ejemplificarme. La idea nada más es, si vamos a construir una nueva raza, que la raza tenga 70% de luz, de lo bueno, y 30% de oscuro, pero va a seguir existiendo. Entonces, cuando hablamos de conciencia, no hablamos nada más de las capacidades que te va a dar el despertar de tu hemisferio cerebral derecho. Esas son habilidades. El nivel de conciencia es como estas habilidades te llevan a entender de que existen diferentes dimensiones, que existen espíritus, que existen dioses, que existen seres, que existe vibración, que existen muchas otras cosas y que tú eres parte de eso, pero solamente con las habilidades del hemisferio derecho tú puedes tomar conciencia que eres parte de todo eso. Y cuando vas tomando parte de todo eso, te vas, ¿no?, descontaminando de todo esto, religiones, políticos, dinero y medios de comunicación. Y te vas entrando en una situación mucho más libre. O sea, las habilidades del hemisferio derecho te permiten avanzar, abrir y comprender lo que es el nivel de conciencia. Y todo esto es a lo que le llamamos videncia. Las religiones nos han vendido, igual que los políticos y hasta la ciencia, de que los seres humanos venimos a evolucionar. Partir de este principio quiere decir que avanzo y que retrocedo. Partir de este principio quiere decir que hago cosas buenas que me llevan hacia arriba, hacia la evolución, y puedo hacer cosas malas que me hacen involucionar. Bueno, esto no es cierto. Porque entonces ellos lo que te van a vender es la forma en que tú vas a evolucionar espiritualmente para llegar al cielo, a la iluminación, al nirvana, a donde tú quieras. Eso se llama evolución. Una humanidad va evolucionando
a través de la tecnología, de la arquitectura, de la ingeniería, de la cultura, de las artes, va evolucionando. No es cierto. El hecho de que tú compres esta idea que para ti es una realidad en este momento de evolucionar, lo que va a hacer es que vas a estar emitiendo algo que se llaman juicios. Y los juicios es lo que es correcto, lo que es incorrecto. Los juicios es lo que me lleva hacia arriba y lo que me lleva hacia abajo. ¿Qué es lo que venimos los seres humanos si no venimos a evolucionar o a involucionar? Lo que vivimos los seres humanos se llama experimentar. Experimentar quiere decir, venimos, ¿no?, a descubrir la vida. Eso es lo que venimos los seres humanos a descubrir. Y descubrir quiere decir, descubre la emoción del amor, descubre la emoción del dolor, descubre la emoción de la pasión, descubre la emoción del odio, descubre la emoción de la tristeza, descubre la emoción de la muerte, descubre la emoción de la máxima felicidad de lo que tú vivas. Descúbrelo y vívelo. Llénate de riqueza y la consecuencia, no el objetivo, te va a llevar a que evoluciones, no como un objetivo, no como la prioridad. La prioridad es saber que todo lo que vives es porque tienes que vivir esas emociones, tienes que descubrir lo que sucede en esas emociones, y no está ni mal ni bien, simplemente las vives en intensidad. Si tuvieras que decidir qué está bien y qué está mal, si tuviéramos que emitir un juicio, el juicio sería con qué intensidad vives cada una de tus emociones. Las calificas, esta emoción es mala, es una emoción, es parte de ti. O sea, tú tienes que pensar, las religiones te han vendido de que tienes que ser perfecto si no tienes pecado, tienes que ser perfecto si no vas a pagar un karma. No, no es cierto. No existe eso de que vas a pagar un karma o que te vas a ir al infierno, no existe. Pero sí existen entidades oscuras, y sí existen demonios, y sí existen ángeles, y sí existen luchas. Pero no te vas a ir al cielo ni te vas a ir al infierno, ni tienes que pagar la siguiente vida por lo que hiciste esta vida. Una vez el Dalai Lama nos estaba dando una plática y entonces dijo de que todos los seres humanos en la siguiente vida íbamos a cosechar lo que habíamos sembrado en esta vida. Entonces yo le pregunté, su santidad, hay algo que no entiendo. Si todos los seres humanos cosechamos en la siguiente vida lo que sembramos en esta, y los tibetanos, usted nos acaba de contar que los tibetanos eran seres espirituales, ¿no?, en donde vivían hacia el espíritu y estaban cercados, no querían tener relaciones con el mundo para no contaminarse, y de repente invadieron los chinos y empezaron a matar 2 millones de tibetanos de las maneras más espantosas. Y yo le pregunto, su santidad, ¿por qué todos esos tibetanos, monjes, ¿no?, y personas normales, civiles, por qué todos ellos vivieron todo esto? ¿Qué es lo que habían hecho mal? Si toda su vida habían sido monjes, ¿habían mentido o qué habían hecho? Y realmente no hay una respuesta para esto. Él en broma dijo, es que como sabíamos que iba a pasar eso, decidimos reencarnar en Occidente. Y lo dijo como broma, ni siquiera serio. ¿Por qué? Porque no es real, porque este es un precepto religioso que necesitan las religiones. El pecado es porque no eres perfecto. Si ustedes ven los 10 mandamientos en la religión católica, se van a dar cuenta que están perfectamente hechos para no cumplirse. Dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. No dice, no te acostarás con ella, no la besarás, no la tocarás, no le harás el amor. No, nada más con que la desees, entonces ya pecaste. Dice, no mentirás. Y yo tengo un nieto que a los 2 años le dices con la galleta en la boca quién se comió la galleta, pega los ojos y le dices, fuiste tú, y la galleta, que el chocolate, dice, no. ¿De dónde aprendió a mentir? Es naturaleza humana. Y es parte de los seres humanos. Y tú no eres perfecto, ni él, ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hijos. Ninguno somos perfectos. Pero la cultura nos ha enseñado a que la gente no puede ver nuestros defectos. Yo digo que los defectos son como tus hijos bastardos.
que tú dices, no los tengo, pero se asoman y dicen, aquí estoy, y tú los tapas, ¿no? Y aquí estoy, defectos, insistes en querer, no quieres. Entonces, no, es disfrutar, es vivir, ¿no? Es descubrir cada momento. No es importante si estás cansado, si tienes sueño, si estás lleno de energía, si estás enojada, no es importante. Descubre lo que pasa dentro de ti, porque eso es lo que eres. Ahora, si no te gusta, cambia. Si no te gusta a ti, si no te lleva hacia donde y hay muchas opciones, depende de la persona. Pero finalmente los seres humanos a descubrir y a dejar de emitir juicios contra nosotros y juicios contra los demás. Hablemos, para terminar esta plática, hablemos un poco, por ejemplo, del amor y de decir te amo, de amar a la gente. Y voy a contar una historia muy budista. Y de los entrenamientos budistas, hubo un entrenamiento que fue hacia la muerte. En este entrenamiento, los primeros 6 meses es, cada vez que yo saludaba o me despedía de un ser querido, tenía yo que pensar y repetirme, hoy es el último día que te veo, porque hoy me voy a morir. Uy, me ponía a llorar. Lloré día tras día tras día, durante un mes o mes y medio tal vez. Ya después ya no. Los 6 meses yo ya estaba muy maduro en que tenía conciencia de que yo me podía morir en cualquier momento y que hoy era el último día que veía a mis seres amados. Cuando pasaron los 6 meses vino el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es, ahora cada vez que saludaba o me despedía de mis seres queridos, mis amigos, la gente que quería, tenía que decir mentalmente, me despido de ti porque hoy es el último día de tu vida, porque hoy te vas a morir. Ahí sí lloré como más de 3 meses. Todos los días lloraba, y a cada rato lloraba, de pensar que se iba a morir mi mamá o que se iba a morir la gente que yo amaba en ese momento. Y luego a los 6 meses ya también lo superé. El punto está en que nosotros no sabemos si la gente que está contigo se va a morir. Ustedes tienen el sentido de la eternidad y crees que tú vas a vivir eternamente y que la gente que amas va a vivir eternamente. Tú crees que la gente presupone o supone que tú los quieres porque tú lo piensas. O sea, es muy importante cuántas veces le dices a la gente que amas, te amo. Yo recuerdo a uno de mis mejores amigos, Miguel, un hombre grande, barbón, fuerte, ¿no? Todo un toro de carácter recio, duro, que yo me acuerdo que le decía, era mi compadre, y le decía, compadrito, te quiero mucho, y me volteaba a ver como diciendo, ¿qué es? No, es gay, maricón, ¿qué? Y luego pasaba el tiempo, los meses o los años, y compadrito, te quiero mucho, y nada más oía de parte de él, compadrito, pasaban los meses o años, compadrito, te quiero mucho, y yo también, y pasaron los meses y los años, compadrito, te quiero mucho, yo también te quiero mucho, compadrito, y pasaron los meses o los años, y ahora él me habla para decirme, compadrito, nada más hablo para decirte que te quiero mucho. A la gente hay que decírselo. A tu pareja, ¿cuántas veces se lo dices? Yo creo que no hay una noche que yo no abrace a mi esposa y que le diga, no te amo. No creo que pase alguna noche sin que suceda esto. Y no creo que pase un día sin que yo le haya dicho, no sé, una vez, 2, 3, 5 o más veces. Y ella a mí también. O a mi mamá cuando la veo. O entre mis hermanos, no te quiero mucho, hermanito, todo mi amor, en fin. ¿No? Y a tanta gente que le puedes decir, porque la gente necesita escuchar, porque la gente necesita saber. Entonces el primer punto es ese, ¿no? El segundo punto es, a lo mejor hoy es tu último día, vívelo con intensidad, dile a la gente que los amas, disfruta tu vida, es lo mejor que tienes. No sé si va a haber un día mejor, todos los seres humanos somos aspiracionales y queremos más dinero, queremos una mejor casa, un mejor coche, viajar, queremos más, porque somos aspiracionales y porque estamos programados de esta manera. Yo no sé cuánto tengas y cuánto no tengas, lo que sí sé es que es lo mejor, tu mejor versión
hoy de ti mismo o de ti misma. Y que hoy, en medio de los problemas y las situaciones, ¿sí?, tienes que aprender a disfrutarlo. Yo nunca en la vida me había retrasado ni siquiera un día en mis tarjetas de crédito. Nunca, nunca. ¿No? Y no tanto gracias a mí, sino al orden de mi mujer, de mi esposa, que siempre tenía el orden y pagaba con las tarjetas de crédito perfectamente. Pues se vino un presidente, ¿no?, en México, que creó un caos y desaparecieron una serie de cosas y desapareció el trabajo. Después de esto se vino el COVID y desapareció el trabajo. Y después de esto, pues, que empezamos que iba a llegar dinero y que nunca llegó. El chiste es de que de repente las fuentes de trabajo que siempre existían dejaron de existir. Y ustedes no saben la tragedia que era en mi mente el primer día. Pero fue peor el segundo día y fue peor la siguiente semana. No solamente eso, sino eso fue la primera y luego vino la tercera. Y no solamente eso, sino luego pasaron y del buró empezaron a que cobraban y cada vez que sonaba el teléfono es porque alguien iba a cobrar. Y de repente te das cuenta que algo que para mí era imposible bajar de aquí para acá, de repente, ¡pum!, bajas y sientes que llegaste al fondo y no, te das cuenta que hay otro fondo y ¡pum!, bajas y sientes que ya estás en el fondo y no, te das cuenta que hay otro fondo y ¡pum!, y ¡pum!, y ¡pum!, y ¡pum!, y vas bajando y de repente, no, hubo días en donde encontrarme 10 pesos en la bolsa era sentirme rico. Tener 1,000 pesos en mi cuenta era sentirme rico. Y soy un hombre que trabaja todo el día, todos los días, ayudo a la gente, soy muy profesional. Y sin embargo, las circunstancias de mi vida en ese momento pues, no eran las correctas para producir dinero. Y el punto está en que esto que para ti es una tragedia, hay un pozo más fondo, más abajo, y hay otro pozo más abajo, y hay otro más abajo, y otro. Siempre puedes caer más abajo, y más abajo, y más abajo. ¿Y sabes qué pasa cuando pasas el primer pozo? No pasa nada. Todo este terror que tenía yo de fallar, pues no pasó nada. Y luego de estar en el buró de crédito, y no pasó nada. Y luego de que me llamaran por teléfono y no pasó nada. Y no pasa nada. Y sí pasa, pasa en ti. Pasa en tus miedos, pasa en tu dolor, pasa en tu enfermedad, pasa en todo lo que vas produciendo de estrés y de tensión y de carácter y de genio y de lo que tú quieras, ¿no? Pero lo que tienen ustedes que comprender es que sean lo que sean, es la mejor versión de ese momento. Y a veces me pregunto, cuando me doy cuenta que puedo lograr cosas con mi mente y cosas que no se logran. Y cuando no se logran me pregunto, pasan los años o los meses y lo que voy descubriendo es tal vez porque no tenía esto. Yo les puedo decir que me dio un COVID mortal, 21 días en el hospital, 9 meses en mi cuarto con oxígeno, 9 meses siendo un atleta de alto rendimiento cuando me dio el COVID. Una gente sana. Y me dio tan fuerte, ¿no?, que hubo unas casi más interesantes. Además de lo que hice sufrir a mi esposa, a mi mamá, a mis hermanas, a mis hermanos, a la gente que me quiere, se convirtió en una bendición. Se convirtió en una bendición porque a raíz del COVID empecé a ver la vida de una manera diferente. Se me desarrollaron habilidades del hemisferio cerebral derecho. Soy muchísimo más sensible que antes, veo más cosas que antes. Y mi percepción de la realidad es diferente. Algo negativo se convirtió en algo positivo. Por lo tanto, no sé dónde estás, no sé cuál es tu problema, pero como psicólogo, que he visto más de 30,000 casos, 30,000 terapias, te puedo decir que el miedo que tienes para hacer algo lo inventa tu mente nada más, no existe. Y el día que te atrevas no va a pasar lo que tú crees que va a pasar. Se va a fumar,
Y te vas a sentir maravillosamente bien porque te atreviste. Y a lo mejor hay un mal momento. Está bien, ni modo. Eso es la vida. Pero lo importante son experiencias que tenemos que vivir y que tenemos que aceptar. Y no es que sean malas. ¿Cómo podría acusarme mi esposa o mi madre o alguien de que no fui productivo durante unos meses o un tiempo? ¿Cómo podrían, cuando saben que he luchado y seguía luchando? ¿Cómo podrían? No hay manera. Sin embargo, es una circunstancia. Y es algo que tenía yo que vivir. Hoy, cuando la gente me escribe y me habla y me dice, tiene un problema, y a lo mejor son cualquier cantidad. Pero hoy sé lo que se siente no tener un solo peso para mañana, o tener solo 10 pesos para la semana. Hoy sé lo que se siente. Hoy puedo comprenderlos. Y a lo mejor esos 1,000 pesos que tengo eran porque tenía una comida y ir a comer con alguien, pues no me los quito y se los doy a alguien porque sé lo que representan para ellos, y para mí a lo mejor es una comida nada más, o es tenerlo ahí por si se necesita. Son cosas que van a pasar en tu vida, que tienes que aceptar. Deja de emitir juicios contra ti, deja de pensar que tú te equivocaste. Tú has hecho siempre tu mejor esfuerzo. Siempre has tomado la mejor decisión que has podido en tu vida. A veces te ha llevado a donde tú quieres y otras veces no. También hay que vivir eso. Y lo importante es que todo el tiempo te esfuerces, que todo el tiempo tengas disciplina, que todo el tiempo luches. Sin esfuerzo, sin disciplina y sin lucha no vas a llegar a ningún lado. Vas a vivir la experiencia y te vas a quedar ahí y entonces va a ser malo. Necesitamos, eso sí, vive todo lo que tengas que vivir, pero esfuérzate, ten disciplina y ten un lugar a donde quieras ir en la vida. Ten claro, voy para allá. Y si para otros es imposible, es problema de ellos, no es tuyo. Tú vas para allá y todo es cuestión de tiempo para una mente determinada. Tal vez no lo logre hoy, ni mañana, ni pasado, y a lo mejor ni siquiera este año. Pero si soy determinado y voy aprendiendo en el camino, lo voy a lograr. Amigos, pues esta fue un momento de charlar entre amigos, hablando sobre la conciencia y sobre la vida. Les mando un abrazo. Mi nombre es Jaime Delgado Correa.